Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Conversemos de la obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y estamos transmitiendo desde la ciudad de Villa Alemana, Chile. Hoy nos acompaña un gran invitado desde la ciudad de Lima. Él es una persona de gran sensibilidad, con estudios en el área espiritual y que ha vivido profundos procesos de en otros planos, en planos superiores, y ha recibido mensajes orientados hacia la misión que él tiene en la vida y también hacia la misión que tienen las personas que ayudan al mundo con amor a través de trabajos espirituales. Él actualmente es estudiante de la obra de Cristo. Su nombre es Miguel Antonio Villanueva Alas, tiene 34 años, es abogado venezolano y actualmente reside en la ciudad de Lima, Perú. Bienvenido, Miguel. Gracias Alejandra. Estamos para servirles. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, agradecido siempre con Dios, primeramente, de estar acá con ustedes y brindar pues parte de la experiencia que yo he vivido dentro de la obra de Cristo. Muchas gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Bueno, antes de comenzar, leeremos la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Muchas gracias. Ya, Miguel. Entonces, ahora cuéntanos tu experiencia. Una experiencia maravillosa. A partir del árbol genealógico empecé a trabajar en función de el desarrollo personal, el crecimiento de mis ancestros, el perdón, por supuesto, y a conocer las enfermedades transgeneracionales, como por ejemplo la diabetes, problemas circulatorios, problemas respiratorios, accidentes, todo ese tipo de situaciones que se venían presentando en mis familias y que no teníamos respuesta del por qué ocurrían. Nos dimos cuenta que desde el árbol, bueno, nos dimos cuenta toda la familia que pertenecíamos al grupo del WhatsApp, que todo eso ocurría debido a que no teníamos trabajado el árbol genealógico y nuestros ancestros nos estaban respondiendo con relación a eso. El árbol genealógico se arma a partir de nuestras generaciones de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bistatarabuelos y hasta donde se pueda llegar. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos ver y desencadenar o desatar los nudos transgeneracionales o cadenas que venimos trayendo desde nuestros antepasados, desde el amor y con perdón, por supuesto, pidiendo perdón y amando a todos y cada uno de nuestros antepasados, con el permiso, por supuesto, y el respeto que todos y cada uno de ellos se merecen. Perfecto. Y ante eso, ¿qué trabajo realizaste para poder ayudar a, a la purificación de tus antepasados? Realicé en ese momento porque no pertenecía a la obra de Cristo, eso fue en pandemia y lo realicé por un rosario de sanación maravilloso, un rosario que hice espectacular, un rosario luminoso, con misterios luminosos, son 10 Ave María, un Padre Nuestro y el rosario pues completo. El rosario es un mantra maravilloso que ayuda a desatar muchísimas cosas, es realmente un arma y una herramienta muy poderosa. Perfecto. Tú, según lo que hemos conversado, me comentaste que una vez rezando el rosario, te ocurrió un suceso especial. Cuéntanos sobre ello, por favor. Ciertamente, haciendo el rosario de sanación de mis ancestros, yo estoy rezándolo, ya iba por el tercer misterio,
y todo el rosario se desprendió y todas las perlas que constituían el rosario volaron en pedazos dentro del árbol genealógico donde yo estaba realizando el rezo o el mantra de sanación. Volaron esas perlas y volaron en el piso, volaron en todas partes. Concluí el rosario porque sabía en dónde iba, en qué misterio iba. Termino el rosario de sanación y posterior al terminar el rosario de sanación, entró una brisa maravillosa al sitio o al recinto donde yo me encontraba. Estaba yo solo, no tenía nadie allí y entró una brisa maravillosa, purificadora, una brisa muy buena, muy sabrosa, muy cálida, de vibración, de una frecuencia vibratoria muy elevada y sentía paz realmente dentro del trabajo que estaba realizando. Sentí paz, sentí amor, sentí una vibración muy maravillosa, muy bonita después de eso. Luego guardé pasa el periodo de pandemia, guardo el árbol genealógico, no lo utilicé más y para los días de abril, mayo de este año, recibo un caso de corrupción muy fuerte, donde habían, por supuesto, muchas cosas densas por resolver, y la clienta, que fue objeto de humillación, que fue objeto de ultraje, fue objeto de secuestro, la estaban extorsionando, me pidió ayuda. Yo accedí a ayudarla y el caso era mucho más fuerte de lo que quizás cualquier abogado se podía imaginar. Tenía que ver con el canal del Estado, Venezolana de Televisión, por mencionarlo, pero tiene que ver con personas importantes allí. Bueno, atendí el caso, resolví la situación y en el Ministerio Público la contraparte me drogan con una droga, un suplemento de adicción muy fuerte que se llama burrundanga, muy conocido en Venezuela y que hace que tú alucines. Ya yo previamente venía trabajando el tema espiritual y conociendo y teniendo si se quiere, canalización, que no sabía que era eso, por supuesto, porque yo no lo sabía. Yo lo vengo a conocer es aquí en la obra de Cristo. Pero ya yo veía cosas sobrenaturales. Sin embargo, era como normal, era como cotidiano para mí, para ese momento. Sin embargo, yo atendí el llamado de ella me drogan esas personas con burundanga y yo, luego que ellos me drogan, la clienta se da cuenta y me manda a la casa de mi tía en Montalbán para que yo, porque ella observó que yo estaba mal, que yo no estaba bien. Entonces, bueno, yo allí pasé 8 días en esa casa de mi tía, allí pasaron cosas increíbles, eh, densas y no tan densas. Eran densas y eran sutiles. Tenían de las dos cosas. Eran muy fuertes. Y bueno, luego que pasa esas 8 días allí sin comer, yo no dormía, yo no dormía ni de día ni de noche, no comía, solamente bebía agua y chicha, era lo único que bebía y tenía una fuerza increíble, una fuerza sobrenatural. Podía, bueno, cualquier cantidad de cosas, levantar un mueble, por decir algo. Podía romper cosas, podía, era impresionante. Ocurrieron cosas muy fuertes durante esos 8 días y mi mamá y mis tíos se asustaron porque no era normal lo que me estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pasaron esos 8 días, yo estuve allí, fue maravillosa la experiencia porque aprendí muchísimo, veía cosas que ellos no veían, veía, si se quiere, entidades densas y no densas, veía densas y sutiles. Había como una guerra, había como una guerra entre el bien y el mal y yo no podía controlarlo, no tenía la capacidad para hacerlo. Era muy impresionante lo que viví. De hecho, no se puede explicar a simple vista, debo escribirlo, de hecho lo estoy haciendo porque es un mandato que debemos cumplir y ahí estoy. Después de esos días me puse en contacto con la doctora Mignori
y la doctora Mignori fue quien me trajo a la obra de Cristo. Y a partir de allí fue que empecé a entender todo lo que me ocurrió durante esos días. Ok. Sería bueno explicar un poco cómo se produjo, porque tú dijiste la contraparte me drogó, pero cómo se produjo exactamente ese proceso, porque según lo que tú me decías fue cuando tú te presentaste al Ministerio Público y llevaban recién el caso a presentar. Ah, ¿Cómo fue? sí, ¿Cómo te pegaron la eh, droga? sí, el Ministerio Público en el Parque Carabobo en Venezuela, la torre principal del Ministerio Público, yo realicé la querella con la clienta y nos vamos a comparecer ante la Fiscalía a consignar dicha querella para que iniciaran el proceso de investigación por el cual se le imputaba a esas personas por la comisión de la presunción de esos hechos punibles de los cuales establecía la querella, ¿ok? Cuando yo voy a presentar el expediente con la clienta, se apersona hacia nosotros un individuo que forma parte del grupo de contraparte y nos saluda de manera muy amistosa, pero desde mi punto de vista era sospechoso. Sin embargo, yo no escatimé y le di la mano. En la mano tenía esa droga, porque por medio de la mano tú puedes absorber, ahora sé que tú puedes absorber por los poros de la piel cualquier tipo de sustancia psicotrópica. En este caso, la burundanga se puede absorber por la mano y eso ocurrió. ¿Por qué ocurre? Porque yo le doy la mano a él, lo abrazo y luego que lo abrazo nos ordenan que nos coloquemos las mascarillas de bioseguridad. Yo con la misma mano que le di la mano a él, me coloco la mascarilla de bioseguridad y a partir de allí, bueno, ocurrió todo lo ocurrido. Yo caminaba, pero parecía como un sonámbulo, oía las cosas, no sabía lo que decía, hablaba cosas incluso que sonaban incoherentes, pero la clienta ya estaba preparada porque ya yo la había preparado para lo que iba a decir en esa entrevista con el fiscal del Ministerio Público y con la contraparte. Entonces, yo estaba bajo los efectos de la droga, pero ella se logró defender muy bien al notar que yo no hablaba. Yo mantuve la reserva, no quise hablar, excepto con el fiscal en su momento que ocurrió un hecho poco usual, porque yo sabía cosas de ese señor que él no sabía que yo sabía y que yo no sé por qué lo sabía, pero que simplemente era información que me llegaba y yo la decía. Eso pasó, ese fiscal se puso nervioso, se asustó muchísimo, porque él decía cualquier cantidad de cosas y yo le decía, ajá, pero usted es casado, pero usted tiene una persona así, pero usted vive con una persona asado, pero usted tiene tantos hijos, pero usted tiene esto, pero usted tiene aquello. O sea, era como que si yo sabía la vida de esa persona y él se asustó muchísimo porque evidentemente yo no lo conocía, ni él tampoco me conocía a mí. Entonces, ¿cómo yo sabía eso? Eso fue algo que a la clienta le llamó poderosamente la atención, a mí por supuesto también, pero yo simplemente seguía mis instintos, lo que me estaba ocurriendo. Ella se da cuenta de eso, se asusta, termina la sesión o la entrevista con el fiscal y con la contraparte y nos retiramos del Ministerio Público. Ella me manda un taxi y me monta en un taxi y en el taxi yo llego a la casa, abro la puerta, pero como sonámbulo, o sea, yo sabía para dónde iba, pero no tenía como dominio sobre mí. Entonces, cualquier persona se puede aprovechar y ahí es donde aprovechan, te sacan las cuentas, te sacan el dinero, te sacan información confidencial y eso más o menos era lo que estaban buscando. Yo sospecho que era que me querían secuestrar o algo así. Lo cierto es que yo me quedo donde mi tía durante esos 8 días y pasó todo lo que ocurrió. Ahora hoy sé que empecé a canalizar sin saber qué era eso y bueno, avancé muchísimo. Y bueno, y volviendo al trabajo que comenzaste a realizar junto a Minori, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué realizaron? Bueno, con la doctora Mignori, bueno, la doctora Mignori es abogada, evidentemente, yo ahora la considero mi madrina, pues, porque es abogada y he aprendido muchísimo de ella, igual que mi tía, que también es abogada. Entonces, bueno, imagínate, dos mujeres maravillosas, hemos trabajado muchísimo en la obra de Cristo y estamos haciendo
nuestro trabajo de servicio a toda la humanidad posible, a todas las personas que sea posible. Yo estoy empezando por mi familia y estamos haciendo eso. Para yo poder decidir venirme a Lima, la doctora Minori me hizo un trabajo maravilloso de regresión, espectacular. Y fue regresión, pero era de encuentro de mi niño interior. Fue de reencuentro de mi niño interior. Bellísimo ese trabajo que ella hace. Y ese fue el trabajo que me ayudó días previos a tomar la decisión de salir de Venezuela, de venirme de Venezuela a Lima a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer a todos y cada uno de nosotros, que es el servicio. Perfecto. Minori, recordemos que Minori la entrevistamos hace unos meses atrás. Ella vino a nuestro programa y nos compartió la historia de su vida con respecto a la parte espiritual. Ella trabaja Así es. y atiende pacientes y ayuda mucho a las personas que le piden ayuda, le piden Sí, su señor. conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué Bellísimo. ocurrió de ahí en adelante? Sí, De ahí en una vez llegado a adelante, la obra de tomé Cristo. la decisión, una decisión maravillosa. Me vine y estoy estudiando la obra de Cristo. De ahí en adelante, ella me pone en contacto con la hermana Gabriela, con la hermana Jimena, con la hermana Alex, contigo, con todas las muchachas que trabajan, que forman parte de la obra de Cristo, y empecé a estudiar el libro 1 desde la primera lección hasta la 30. ¿Ves? Empecé a estudiarla, a leerla y todo lo que dice desde la lección 1 hasta la lección 30 del libro primero de la obra de Cristo, tiene y está en consonancia con todo lo que me ocurrió a mí y el por qué me da la respuesta del por qué me ocurrieron esos hechos y por qué me tenían que ocurrir. Eh, Basta decir que era necesario que me ocurriera para yo poder entender muchísimas cosas en el presente y no lo sabía. Entonces, una lección maravillosa, las leí y las sigo leyendo desde el principio hasta la 30 y vamos ahorita ya por la número 3, la estuvimos ayer en la número 3 del libro segundo y sigo viéndolas en video, las sigo viendo porque las graban y las sigo viendo y son cada día un aprendizaje diferente. Cada vibración sutil y maravillosa es diferente, se sienten energías maravillosas con cada lección. Entonces, desde la primera lección hasta la última lección está en consonancia con todos los hechos que nosotros como humanos o como parte de esta dimensión estamos viviendo. Perfecto. Miguel, y en adelante, después de que te ocurrió ese trance de 8 días, esa capacidad que utilizaste en ese momento, ¿siguió abierta en ti? ¿Siguió y para que tú la pudieras usar o en ese momento se cerró y no ha vuelto a ocurrir algo así? Sí, los días sucesivos, eso se fue como a través de oraciones, de cosas maravillosas, de rituales, sobrenaturales, no sé, ancestrales. Fue que se fue como calmando esa fuerza, porque es como una fuerza, ¿sabes? Es como una fuerza muy fuerte porque nosotros no tenemos la capacidad. eh, el humano no tiene como la capacidad para recibir tanta energía o tanto poder, porque es como un poder que te llega y es muy, muy fuerte y nosotros no tenemos la capacidad para recibirlo. Pero a través si tú te preparas, sí tienes la capacidad y es lo que ocurrió. Y esas energías sutiles desean que nosotros sepamos, que nosotros tengamos conocimiento, que nosotros aprendamos realmente que existe eso, que está vivo y que está presente en nosotros. Entonces, sí, yo recibí esa información, seguí recibiendo información, seguí canalizando información hasta los 8 días. Luego, posterior a ello, me hicieron una alineación de chakras porque tengo una prima que hace alineación de chakras y me hizo una alineación de chakras y ella observó que yo tenía el tercer ojo abierto, muy abierto. Ella me dice, tienes el tercer ojo muy abierto, pero eso va a ir poco a poco a su lugar. Todos los chakras ya hicimos un proceso de alineación y eso va a ir
mermando o dejando de ocurrir. Ojo, no te va a dejar de pasar, vas a tener sueños vividos, vas a tener sueños premonitorios y vas a seguir escribiendo porque es una orden y por principio de obediencia debes seguirlo. Entonces, bueno, así mismo es, sigo escribiendo, escribo mi historia y en la historia que escribo aparecen palabras, frases, símbolos que son hebreos. Yo no sabía que eran hebreos. De hecho, yo no sabía que era hebreo, tanto así que todavía no sé qué significa, pero sé que es hebreo a partir de María Elena Sarmiento cuando María Elena Sarmiento presenta su exposición y nos presenta el calendario hebreo, los símbolos que aparecen en el calendario hebreo de la exposición de la hermana María Elena Sarmiento es que me determina a mí que lo que yo estoy escribiendo allí son símbolos hebreos, pero yo no sabía que era hebreo, es más, yo creía que era arameo o creía que era latín, realmente no sé, pero sé que es hebreo por el calendario que colocó la hermana María Elena Sarmiento en la exposición que hizo con relación a los principios de la humanidad y todo esto. Claro, María Elena en esa exposición habla respecto del cubo, cómo se maneja, y ella profundizó ¿Es bastante al correcto? respecto de cómo fue Sí, sellado y con estas letras hebreas después se expone un plano respecto de cómo se cierra todo este sistema. Bien, entonces, así según lo es. que hemos conversado en anterioridad, tú me dijiste que en estos procesos de trance se te indicaron cosas que te has comentado ahora respecto de escribir un libro, pero me dijiste que ese libro es respecto de tu vida, pero es un libro privado, que tienes que ir poniéndolo al día y de aquí en adelante escribir cada cosa que te ocurre. Pero dices que es Así privado, por es. lo tanto no lo haces público. ¿Ese libro en algún momento Así es. puede hacerse público una vez que partas de este plano, por ejemplo, podría ser? ¿O solamente lo guardas Sí, o es así, para tu familia? Eh, Cuéntanos, Brenda, por favor. sí, es un libro porque la información recibida es que como no soy el único, porque somos muchos, todos tenemos que escribir porque tenemos que dejar por sentado los hechos ocurridos, tenemos que dejar antecedentes y testimonios de lo que nos ha ocurrido a todos, a toda la humanidad, porque realmente toda la humanidad vamos a vivir una experiencia similar o mejor o quizás más densa o quizás más sutil, pero la vamos a vivir, la vamos a experimentar en su momento y para eso estamos trabajando. Entonces, en mi caso, yo siempre tengo que escribir, escribir, escribir y bueno, abogado que no escriba, o sea, se muere chiquito. Tenemos que escribir. Entonces, así como unos tienen dotes para el arte, para la música, para pintar, que eso desarrolla mucho otras habilidades de la mente, otros tenemos habilidades para la escritura, otros tenemos habilidades para bailar, para la danza, y eso forma parte de los dones y de la sabiduría divina. Entonces, a mí en nuestro caso nos toca es escribir, por lo menos en mi caso me toca escribir y bueno, estoy escribiendo y yo decía, pero ¿qué voy a escribir? Entonces me decía ese yo, porque era que yo estaba hablando conmigo mismo, pero no sé, yo escuchaba una voz que me decía que tenía que escribir de mi propia vida, de mi infancia, desde que nací hasta la edad que tengo actualmente, todo y absolutamente todo. Y a partir de los 35 años, que los cumplo dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, entonces voy a escribir día por día, todo lo que me ocurra durante el día, hasta el último día de mi vida, pues. Claro, en eso tú también mencionaste que las personas estaban empezando a recibir y a sentir la necesidad de escribir y relatar todo y a tener mayor conexión espiritual desde los 33 años en adelante. Cuéntanos sobre eso, por favor. Cierto. Cierto, nosotros tenemos que empezar, esto ocurre a partir de los 33, como le pasó a la hermana María Elena Sarmiento y como le ha pasado a muchísimas personas, porque bueno, a mí me pasó a los 34, a los 30,
de 33, 34 años, ya yo estoy recibiendo este tipo de información. ¿Por qué? Porque nuestro maestro, el Cristo que vive en nosotros, del cual nosotros estamos y sabemos que existe y que está vivo, él parte de este plano a partir de esa edad y él no culmina su misión al cual él estuvo en este plano. Él vino a este plano hasta ese tiempo y a partir de ese tiempo en lo adelante nos corresponde a nosotros, la especie humana, resolver nuestras propias situaciones, partiendo del libre albedrío, por supuesto, de ese libre albedrío que Él nos dio y que Él nos dejó, perdonándonos todos nuestros pecados y redimiéndonos del pecado y a partir de allí nosotros decidir qué hacer. Entonces, él nos deja esa misión y a partir de la edad, por eso es que a todas las personas en esta edad, 33, 34, 35 años, nos ocurren este tipo de situaciones que no debemos dejar pasar. A la hermana María Elena Sarmiento le pasó y a muchas otras personas también le ha ocurrido en esta edad. Debemos continuar con la misión que el Maestro Jesús nos dejó, que debemos completar. Esa es la herencia que Él nos ha dejado a nosotros. Claro, hay mucha sincronía, hay varias personas que mencionan la cantidad de 33 años de algún suceso en su vida o cuando cumplen directamente los 33 años, comienzan estos cambios profundos y sienten la necesidad de un mayor acercamiento y desarrollo espiritual. Eh, y respecto de lo Bellísimo. que te había preguntado, que al final no me lo contestaste, el libro, si Ajá. se te pidió que lo escribieras, ¿va a ser solo guardado, ser compartido en ningún Sí, momento con nadie? solo tengo que ver el momento que Dios y la divinidad pues así lo disponga para ser publicado. ¿Por qué? Porque es mi autobiografía, es mi vida y en mi vida pasaron muchísimas cosas, al igual que la vida de muchas personas muy, muy fuertes y que a través del perdón, y tengo que trabajar eso y lo estoy trabajando, es que voy a lograr superarlo. Pero como debo escribir diariamente todo, todo, hasta que me muera, hasta que parta de este plano, entonces, no lo veo completo, o sea, no va a estar completo nunca, pues. Entonces, hasta que me muera, hasta que llegue el día en que me corresponda irme. Eh, ocurrió algo muy, muy fuerte porque en las imágenes de mi cerebro me venía 7.2.77. Esa fecha o ese 777 se dice que son los 3 séptimos, que tiene que ver con el desarrollo de la mente. 777, yo dije, bueno, yo a lo mejor me tocará fallecer a los 77. Dije yo, bueno, si es así, Señor, bien recibido mi hora de fallecimiento. Y bueno, supongo que a lo mejor será eso o no sé, pero tengo que escribir y bueno, a partir de ahora estoy en eso. Todos los días debo escribir un poquito. He avanzado muchísimo ya, me falta escribir la historia y debo hacerlo antes de que cumpla los 35. Me falta escribir la historia de los sucesos ocurridos durante esos 8 días y posteriormente ya cumplo mis 35 y empiezo a partir de ahí a escribir día tras día todos los hechos que me ocurran durante el día. Ok. También mencionaste No sé, que Solo Dios sabe lo que me va a ocurrir, Dios nos protege a todos, solo Dios sabe lo que pasará, y en sus manos queda todo. Así será. sí, también me mencionaste esto que va para las demás personas que trabajan ayudando al mundo a través del amor, eh, trabajando su parte espiritual, y que ellos también, eh, la idea es que ellos también escriban sus experiencias de vida. Y yo conozco casos de Cierto. personas que sienten esa necesidad, que dicen, estoy como recibiendo indicaciones de que debo escribir lo que me ocurre en la vida, debo relatar, debo dejar el registro de todo lo que ha ocurrido. He escuchado a varias personas que me han comentado al respecto. Y entonces es bello porque, Sí, según todo se lo que debe tú me escribir decías, tanto era una así, forma de armar eh, eh, las formas de vida en adelante a través de las experiencias que se ha tenido. así es.
Así es, maravilloso. De hecho, a mí me ocurre algo que yo escribo con bolígrafo, tinta negra, y a mí no me duele la mano. Yo escribo y no me duele la mano. Hay personas que sí les duele la mano de tanto escribir. A mí no me duele la mano. Yo escribo muchísimo y no me duele la mano. Y eso no es natural. Evidentemente, eso es sobrenatural porque una persona que dure, yo al principio te duraba todo el día escribiendo, los primeros días, y era eso que decía la hermana Madhu Yes, que eran garabatos, eran cosas por el poder, porque es muy fuerte y tú no lo puedes controlar. Pero como tú no lo puedes controlar, te decía, mi voz interior o eso, algo superior me decía, este, que te entiendan, trata de que te entiendan, escribe que te entiendan, era lo que yo recibía. Escribe que te puedan entender lo que estás escribiendo. Entonces, yo escribo separado letra por letra, porque mi letra no es corrida, mi letra es script. Entonces, cada letra cuesta más escribir muchísimo texto separado. Y eso es lo que facilita el que entraran los símbolos este, hebreos, los símbolos hebreos es lo que permite que entre porque escribo separado. Entonces salen los símbolos hebreos de manera más fácil. Si tú escribes cursivo, evidentemente va a costar muchísimo que un símbolo hebreo salga dentro del texto. En cambio, cuando tú escribes por letra, sí te va a salir. Y en efecto me ha ocurrido. Ojo, yo no sé escribir cursivo, yo sé escribir es deletreado. Desde el principio, desde que yo empecé a escribir deletreado, letra por letra. Y por supuesto no me duele la mano al escribir. Escribo y las manos las tengo perfectas. No las tengo deformadas, no tengo callos tampoco en las manos porque de tanto escribir en el lápiz se te forma una callosidad y no, tampoco tengo nada de eso. Entonces, eso es algo que no es de este mundo. Definitivamente eso es algo que está fuera del orden del mundo, del entendimiento de la especie humana. Claro, todos esos procesos de apertura de canales eh, están relatados en el libro de lo que fue revelado, lo que nos fue revelado de Maguillés. Maguillés fue la persona que canalizó la obra de Cristo y ahí Así cuenta es. todo lo que a ella le ocurrió, de qué manera, va dando como pauta de qué manera va empezando a funcionar todo este sistema hasta tener una conexión directa, limpia y poder canalizar lo que se le está pidiendo y se le está enviando desde estos planos Es superiores, desde hermosísimo. Es precioso. muy hermoso, es un trabajo maravilloso, es un trabajo muy hermoso y vale la pena hacerlo. Nosotros no somos de este mundo, realmente nosotros lo que estamos aquí somos materia. Existe un plano que está superior al nuestro, que nos gobierna, que nos domina, que nos indica el camino que debemos seguir y es un camino muy hermoso, muy maravilloso y que en la obra de Cristo se entiende bastante, de verdad que sí. Perfecto. Miguel, ¿y tú qué le dirías a las personas que no conocen la obra de Cristo? ¿Qué les conversarías para respecto del libro y de toda la información y las enseñanzas que estamos recibiendo? Yo les diría que debemos conocerlo. No se valora lo que no se conoce, no se ama lo que no se tiene. Y lo que se tiene y no se ama, cuando no está, entonces sí nos hace falta. Entonces yo considero que nos, nos propongamos solamente a leer, a conocer, curiosidad, simple curiosidad, esa curiosidad que todos los seres humanos tenemos, esa curiosidad que nos mueve hacia algo, hacia un mundo desconocido, simple curiosidad, hágalo simplemente por curiosidad y luego verá los resultados de evolución espiritual. No tiene nada que ver con material, no tiene nada que ver con bienes, no tiene nada que ver, tiene que ver con el desarrollo intelectual y el desarrollo espiritual más que todo. ¿Por qué? Porque el intelecto es lo que tú complementas en tus estudios, pero lo espiritual es divino, es sagrado y es infinito además. Bien, Miguel, ¿qué es para ti la obra de Cristo?
La obra de Cristo es para mí una fuerza impresionante, titánica y evolutiva de el desarrollo de la humanidad, porque nosotros con nuestra fe y con nuestra oración estamos logrando vencer el mal en la Tierra, vencer las densidades del planeta, lograr que las almas, porque en mi caso ocurre, yo cuando duermo, sueño con personas que incluso desconozco, no sé cuáles son las caras, no desconozco las caras de esas personas, pero cuando me levanto, entonces doy gracias a Dios y envío a esas personas por las cuales soñé a alcanzar la luz perpetua, la luz eterna, la luz de Dios. Sigan su proceso espiritual. Eso es lo único que me ha quedado. Después de esos 8 días, lo único que me ha quedado es el sueño y la escritura, más nada. Ya no veo cosas, ya no siento cosas, ya no percibo cosas, ya no, nada de eso. Solamente lo viví durante esos 8 días y ya no lo he vivido más. Solamente en los sueños y en la escritura porque sigo escribiendo. Para poder escribir tengo que tener silencio absoluto y tengo que estar en un estado, si se quiere, meditativo para escribir lo que me corresponde escribir en ese momento. Se me va a hacer más fácil a partir de los 35, Dios mediante, porque es todo lo que voy a ocurrir durante el día. Si en el día se me pareció un pajarito, debo colocar, se me pareció un pajarito con las descripciones así, 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 así. Todo lo que me ocurra durante el día, debo escribirlo. Cómo me ocurrió, sin más ni menos. O sea, no debo escribirle más ni escribirle periquitos, no, lo que ocurrió. Me encontré con mi mamá, me encontré con mi hermana, eso, cosas así. Conviví, tuve una discusión, no tuve discusión, ese tipo de cosas. Es como un diario del día a día. Miguel, y en adelante, ¿cómo proyectas tú tu vida? ¿Has visualizado, has visto o cómo te gustaría que fuera? Mm, Profesionalmente me veo, no tengo una visión clara porque estoy cansado ya de lidiar contra la corrupción, las cosas malas, estoy agota, y entonces no quiero desde el punto de vista profesional, pero el llamado es a que hagamos justicia, porque para eso somos abogados, pero nosotros no somos los que hacemos justicia. Nosotros somos los que abogamos por la justicia. Nosotros peleamos por el más desposeído, por el que no tiene quien lo defienda, por el que no tiene defensión y nosotros tenemos que defenderlo. Hay casos de casos, hay casos grandes, hay casos impresionantes, hay casos impactantes. Entonces, desde el punto profesional, eso me tiene un poquito desmotivado porque cuesta alcanzar esa justicia y hay impunidad, impera todavía la impunidad en los órganos de justicia en el mundo. No voy a hablar de Venezuela, es en el mundo entero. Entonces me veo más hacia lo espiritual, me veo más trabajando hacia la obra porque creo que la obra hace más fuerza y más potencia para la justicia que realmente queremos. Ok, Miguel. Me veo sirviéndole a Mm, la obra de Cristo. perfecto. ¿Y te gustaría eh, comentarles qué te gustaría dejar como mensaje para todas las personas que nos están escuchando hoy, nos están El acompañando? mensaje el mensaje más importante es amor. Debemos amarnos sin color de piel, sin color de sexualidad, sin color de si eres mujer, si eres hombre, si eres homosexual o no, porque también están ocurriendo hechos que tienen que ver con la homosexualidad. Y en la obra de Cristo entendí muchísimas cosas también con relación a ello. Están ocurriendo cosas muy fuertes y el amor es el que va a vencer, va a sutilizar esas densidades que existen en el mundo. Y lo vamos a ver, de hecho ya lo estamos viendo, ya se están viendo resultados tangibles. Y parte del resultado tangible que estamos observando es esto, que tenemos la capacidad de comunicarnos, tú y yo y todo el mundo, y podemos publicarlo y podemos decirlo y divulgarlo. Existe Dios y Dios está entre nosotros y podemos hacer que Dios viva en este plano. De hecho, está en este plano, pero no todos tenemos la capacidad de verlo.
y la oración de nosotros es la que va a ser, el poder de nuestro amor es el que va a hacer que toda la humanidad lo vea, lo sienta y se integre a la obra de Cristo. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por todo tu relato y tu experiencia de vida. Gracias. Es Em, un resumen, realmente es más largo, pero, pero ocurrieron muchísimas cosas más, pero que bueno, que en su momento se irán exponiendo, pues como tal. sí, sí, nos podemos Gracias a volver a ti. juntar en una nueva oportunidad para poder detallar un poco más o abocarnos a algún punto en especial. Bueno, Miguel, Así es. Así es. dándote las infinitas gracias por todo lo que tu ayuda y la cooperación que nos das en relación a tus experiencias, las enseñanzas que has tenido en la vida. Y agradeciendo a Gracias a ti. todos, vamos, antes de terminar, a leer la oración de amor. Ok. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Paz a la tierra. Muchas gracias. Gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Buen día.